Esto es... La neta de la ciencia. La entrevista. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La neta de la ciencia, la entrevista. Y bueno, pues el día de hoy, tema por demás interesante y dado el impacto que tiene el quehacer del ser humano, no importa en la ciudad o en el campo, tenemos un fuerte impacto en el medio ambiente y hay quienes todavía son escépticos de decir, bueno, es que no hay cambio climático, es que el hombre no ha impactado lo suficiente, pero tan importante es que se promuevan e impulsen proyectos relacionados con el mejoramiento de nuestro San Luis Potosí. Les saluda Edgar Jiménez, transmitiendo desde Radio y Televisión Universitaria, aquí en el corazón de la capital potosina, en el centro de San Luis Potosí. Ya lo sabes, sigan nuestra transmisión a través de las redes sociales en @Composit, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y TikTok. Y bueno, pues el día de hoy, invitadazo, que bueno, ya en unos añitos más seguros, si no es que ya se está avecinando y se lo vamos a adoptar como potosino, que bueno, desde Colombia anduvo en Brasil. Y bueno, le quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Freddy Alvarado Roberto. Él es investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el IPICIT. Mi estimado Freddy, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, encantado de estar aquí, Freddy. Bueno, antes de entrar un poquito en materia, porque precisamente, bueno, pues vamos esta línea de proyectos, la gente que no lo sepa, el Composit, pues a través de las multas electorales, pues coordina todo el tema de apoyar la ciencia. Yo siempre he dicho, Freddy, que pues antes de que se lo den los partidos, mejor que se lo den los científicos. Al final del día va a haber más beneficios, pero bueno, políticas públicas que se dan y que es importante que la ciencia esté apoyada. Antes de esa parte, Freddy, platícanos un poquito, pues, ¿cuáles son tus líneas de investigación? ¿A qué te dedicas, pues, desde la trinchera científica? Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo soy biólogo de formación y en mi formación de posgrado, pues, me hice ecólogo. Trabajo con ecología de paisaje, con ecología urbana. Me gusta la zoología, el estudio de las interacciones de la fauna y la flora también en general. Con paisajes, ¿no? Eso es lo que yo trabajo, ¿no? Y básicamente, cómo diseñar paisajes sustentables, cómo hacer que las ciudades, por ejemplo, se vuelvan más resilientes al cambio climático, cómo nos podemos adaptar frente a eso, ¿no? Claro, claro. Y fíjate, eso es fundamental. Primero, inclusive, el tema de la importancia de que existan profesionales en la materia. Es decir, acabas de utilizar dos palabras que te robo: resiliencia, la sustentabilidad, que luego dice, no es que no lo somos y somos, luego se utiliza como bandera en muchos ámbitos. Sí me gustaría hacer un pasito para atrás nada más, antes de entrar precisamente en materia, Freddy. ¿Cómo es que te nace esto? Tú como colombiano, luego estuviste en Brasil y bueno, pues escenarios también de grandes retos, muy, muy ricos en recursos, pero también muy desafiantes ante la falta a veces que en Latinoamérica tenemos de apoyos, de políticas públicas. ¿Cómo es que te nace también esta vocación de decir, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar. ¿Cómo fuiste definiendo esta línea, Freddy, a lo largo del tiempo? Pues sí, justamente yo creo que la base fue la interacción con otros científicos de distintas nacionalidades. Eso me permitió mucho, pues, conocer diferentes perspectivas. El estar allá en Brasil también conocer otra realidad, otros aspectos, pero que también a nivel de Latinoamérica nos une, ¿no? Y nos junta como de buscar soluciones, cómo hacer que la vida sea más fácil para la gente también en las ciudades. Entonces eso fue una experiencia bien interesante, pero lo que más me llamó la atención acá es tener ese apoyo que tienes acá en el estado, por ejemplo, para hacer investigación, porque eso no se comparte con muchos países, ¿no? Allá tienes que competir con miles de científicos por una beca para investigación, y acá competimos a nivel estatal, ¿no? Entonces eso es para mí una sorpresa y es algo muy grato, ¿no? Entonces, pues a uno le gusta este cuento, ¿no? O sea, como decimos en mi tierra, ¿no? Nos apasiona, nos llama, nos encontramos patrones súper interesantes en las ciudades y eso hace que empiece uno a querer investigar, ¿no? Y cuando llego acá a San Luis Potosí, para mi fortuna, había muy poquísima información sobre biodiversidad en la ciudad. Importante saber eso. Y no había casi nada, ¿no? O sea, muy poca información. Entonces, para mí fue como un nicho laboral súper padre, que yo llegué acá y dije, bueno, pues esto me encanta estudiar y eso es lo que hemos estado haciendo. Llegué hace 4 años y sí, básicamente trabajar en torno a estos temas que contribuyen a manejar los paisajes de una manera más eficiente, en este caso paisajes urbanos, ¿no? Claro, precisamente, entrando un poco en materia, ¿qué significa que un paisaje o un entorno urbano, en este caso, le llamamos sustentable? Es decir, ¿cuándo no es sustentable? ¿Cuándo es sustentable? Pues ahora sí que en términos coloquiales, ¿cómo entendemos que un lugar, digo, llámese
un parque, una calle, una privada, que en todos lados, bueno, estamos llenos de privadas y de cotos, etcétera, en San Luis Potosí. ¿Cómo definimos que un lugar verdaderamente es sustentable cuando a veces, inclusive, pues San Luis Potosí a veces padecemos con el tema del agua, padecemos con el tema de la iluminación, de los baches, etcétera? ¿Cómo podemos definirlo de manera general, Freddy, esta parte de sustentabilidad en un lugar? Sí, bueno, la sustentabilidad se puede medir a través de indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una ciudad, ¿cuánta es la disponibilidad de agua por habitante? ¿Cómo es las infraestructuras? Por ejemplo, si tiene techos verdes, si tiene camellones con vegetación, arbolado, por ejemplo, es un indicador. Un indicador, por ejemplo, cómo responde la ciudad a la isla de calor, ¿no? Es decir, por ejemplo, a medida que el centro de la ciudad está más construido, más densamente poblado y muchas veces tiene menos árboles, eso hace que cuando la radiación del sol llega a la ciudad, esa parte se calienta más que otras partes de la ciudad, ¿no? Y en la noche o al final de la tarde libera también toda esa radiación, ¿no? Y eso tiene un efecto ya comprobado para la salud, para las personas, para los animales. Entonces, de esta manera uno puede evaluar, por ejemplo, cómo está la sustentabilidad de una ciudad, ¿no? En términos generales, ¿no? Una cosa importante es conocer, por ejemplo, áreas verdes, ¿no? Proporción de áreas verdes por habitante, ¿no? En dónde están distribuidas, si están más en las zonas ricas que en las zonas pobres. Eso es unas medidas de sustentabilidad también urbana, por ejemplo, ¿no? Ya, no, y básico, porque digo, también lo dices, lugares en donde a veces el nivel socioeconómico determina pues qué tantas zonas verdes tienen y ese impacto pues al final del día influye en la cuestión de contaminación. Estos días hemos tenido algunos incendios este año importantes y hablan sobre todo de este impacto pues en la salud de la población. Entrando a materia, digo, voy a citar precisamente el nombre porque luego me falla, digo, quienes nos escuchan pues ya saben, la ciencia tiene que ser tal cual como lo es la ciencia, porque no manejamos luego estos nombres de marketing, pero permítame leerle el proyecto que lideró mi querido doctor Freddy. Se llama Creación de un parque urbano en el camino a la presa San José, implementando la adaptación basada en ecosistemas urbanos para la provisión de servicios ecosistémicos en la ciudad semiárida de San Luis Potosí. Freddy, ayúdame un poquito a ir desmembrando, porque ya es nombre largo, digo, y encontramos 2-3 tecnicismos, esta parte de ecosistémicos, ecosistemas, pero antes que eso, ¿de dónde nace la idea? O sea, ¿en qué momento tú identificaste, y rescato lo que decías, identificaste un nicho en la parte de atención en la sustentabilidad en entornos urbanos? ¿Cómo es que nace la idea de desarrollar este proyecto? Sí, bueno, esta idea surge a partir de ver un poco imágenes de satélite de la ciudad, ¿no? Ok. Y entender dónde se encontraban como áreas con más vegetación, con menos vegetación, cómo está distribuida la ciudad, ¿no? Los ecólogos urbanos, pues justamente identificamos patrones. Entonces buscamos ese patrón y también el doctor José Luis Olivo, que es el director de IPCIT, él me mencionó de un fragmento de vegetación que estaba justo enfrente de nosotros, enfrente de Coposit. Así es. Son como alrededor de 27 hectáreas, de poder implementar eso, estudiar ese lugar, porque nunca se había estudiado, no se sabía nada que había ahí. Entonces intentamos trabajar en este lugar, pero bueno, por cuestiones de uso de la tierra, de dueños de terrenos, pues no se pudo trabajar ahí, ¿no? Entonces se nos asigna otro espacio a través del ayuntamiento. Ellos nos dicen, bueno, hay un terreno donde podrían potencialmente entonces trabajar. Hicimos este trabajo en este lugar y así comienza un poco esta aventura, ¿no? Esta aventura, ¿no? Esta aventura de dónde hacerlo y por qué hacerlo en ese lugar, ¿no? Ahora, ¿cómo lo fuiste estructurando? Y no estamos hablando de la parte de la postulación con Coposit y todo eso, sino como tal, cómo desarrollar el proyecto, porque al final del día, pues ustedes también tienen una terminación de tiempo, de recursos, de capital humano, de decir, híjole, ¿con quién me voy a hacer de manos? Pues para desarrollar esto, ¿cómo fuiste ya esbozando esta idea a convertirla pues ya en algo estructurado? Sí, bueno, entonces justamente al conocer estos terrenos y estos predios que están dentro de esa matriz de paisaje urbano, pues nos empieza a interesar qué había ahí, ¿no? O sea, claro. Bueno, lo primero es, todo el mundo, hablábamos con los vecinos, gente, hicimos una reunión con vecinos, ONGs, personas interesadas en el proyecto, líderes, gobierno, academia, que llamamos nosotros una mesa participativa, ¿no? Donde llegaron distintos actores, convergen, hablamos sobre el parque y la mayoría de personas, no conocían qué había ahí, nunca habían entrado, decían que era un basurero, lo veían como algo peligroso. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a estudiarlo. Entonces el proyecto lo dividimos en 3 etapas, ¿no? Entonces la primera etapa era conocer la biodiversidad que había, plantas y animales. Esto se hace a través de vincular distintos científicos taxónomos en distintos grupos. Eso nos permitió, a través de vincular investigadores de la UNAM, del INECOL, en el ECOL en Jalapa, Veracruz, de la Universidad de Guadalajara,
de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, botánicos y zoólogos en diferentes áreas, ¿no? Entonces pudimos muestrear alrededor de 9 grupos taxonómicos, ¿no? Wow. Que es algo significativo Importante para las ciudades porque casi nadie lo hace, ¿no? A veces se trabaja con un grupo indicador por recursos, ¿no? Por ejemplo, aves. Entonces, en este caso, nosotros estudiamos aves, mamíferos no voladores, ¿no? Como mapaches, cacomixles, zorros, ese tipo de mamíferos. Tenemos, ¿no? esa fauna en la ciudad. Tenemos esa fauna en la ciudad, exactamente, ¿no? Y muchos otros grupos, mariposas, hormigas, escarabajos, libélulas. Bueno, de aquí los que me acuerdo por ahora, ¿no? Pero fueron muchos grupos taxonómicos, plantas también, entonces entraron los botánicos, vieron qué tipo de especies había y cuantificamos. Y la sorpresa que nos llevamos más grande de todas es que justo esta primera etapa del proyecto, o sea, el proyecto estaba 2 años, ¿no? Hicimos esta primera etapa de biodiversidad, es que encontramos más de 200 especies distintas viviendo en ese espacio. Entonces nos dio la cuestión de que es un oasis verde, ¿no? O sea, es un oasis dentro de la ciudad, porque si tú miras por satélite está rodeada de ciudad, pero es un polígono de 15 hectáreas, pequeño, pero que es súper importante para las especies que viven con nosotros en la ciudad, ¿no? Entonces, a veces es como el primer resultado que nos pareció impresionante, ¿no? O sea, zorros, mapaches, cacomixles están conviviendo. Cacomixle es un mamífero arborícola que tiene la cola en forma de anillo, ¿sí? O sea, como manchas anilladas. Sí, cómo no. Está más emparentado con las ardillas, pero es arborícola, entonces se mueve por la parte alta de los árboles, necesita árboles para vivir, ¿no? Ya. Entonces eso fue una sorpresa interesante porque está dentro de la ciudad, es uno de nuestros vecinos, ¿no? La segunda etapa, volviendo a las etapas, entonces ahora es caracterizar los servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Es los beneficios que brinda la naturaleza para los seres humanos, básicamente. Importante, eso, ¿no? Es decir, a ver, Sí. ¿por qué hay que preservarlo? ¿Por qué hay que cuidarlo? ¿Por qué hay que protegerlo? Y es lo que brinda, ¿no? O sea, ¿qué nos brinda a nosotros como humanos? Por ejemplo, necesitamos regulación climática, ¿no? O sea, porque si son puntos de la ciudad o periodos de tiempo muy cálidos, también tiene un efecto incluso fisiológico para humanos, para las especies, para lo que nos alimentamos, ¿no? Porque hay sequías, porque se empiezan procesos de desertificación, en fin, ¿no? Entonces, por eso es importante también conocer qué es lo que la naturaleza contribuye para los seres humanos. Y eso también se hace igual a partir de indicadores, ¿no? O sea, buscar, por ejemplo, la captación de carbono de este polígono, ¿no? ¿Cuánto CO2 almacena? ¿Cuánto, por ejemplo, el polvo que viene, las partículas flotando por la ciudad, cuánto, por ejemplo, las hojas del parque acumulan, ¿no? Son cosas que se pueden medir y nos da información a nosotros de cómo este sitio que está dentro de la ciudad se está comportando. La cantidad de material particulado, por ejemplo, también lo medimos también, hay unos índices que se llaman el índice de la bolsa del té, que es para medir los nutrientes, ¿no? ¿Cómo es eso? Eso es poner bolsas de té con un peso conocido, se entierran por un periodo de tiempo, en este caso 3 meses, después se desentierran, se secan en un horno por también un número de tiempo para quitar la humedad y pesarlo. Y eso simplemente mide cuánto es el reciclaje de nutrientes, es decir, cuánto es la capacidad de descomponer esas bolsas de té en 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Entonces eso nos da una medida de qué tan bueno está el suelo, tan capaz de degradar nutrientes, etcétera, ¿no? Claro. También otro servicio que estamos evaluando es la presencia de mosquitos transmisores de enfermedades, ¿no? Recuerde que las ciudades y el calentamiento global atenúa que las pandemias se produzcan, ¿no? Las arbovirosis, en este caso, por ejemplo, dengue, que puede ser muy común acá en la ciudad. Sí, que el portador son los mosquitos al final Exacto. del día, ¿no? Y entonces existe un fenómeno bien interesante que se llama efecto de dilución, que quiere decir las ciudades donde tiene vegetación, hay otras especies de mosquitos que también se alimentan de sangre, pero entonces compiten con el mosquito que transmite el virus. Entonces eso es bien interesante, por eso es importante dentro de las ciudades tener fragmentos de vegetación, llámese parques, jardines, porque es una oferta para que otras especies que se alimentan también de sangre, por ejemplo, de animales como el zorro, como el cacomixle, como el mapache, compiten de manera en que el virus no se distribuya, ¿no? Ya hay muchísima información sobre eso. Entonces, como que queríamos poner a prueba también un poco si este lugar, teniendo X o Y especies de mosquitos, pues pueda contribuir, ¿no? ¿Cuáles son más? ¿Hay más presencia, por ejemplo, Aedes aegypti o no? ¿O hay otras especies? Entonces, básicamente eso es la isla de calor también, cuánto contribuye la temperatura de ese sitio a sus vecinos, ¿no? O sea, si yo me salgo fuera del polígono, puedo medir la temperatura con drones y eso me da una información de cuánta es
esa temperatura, ¿no? Esa es la segunda etapa, entonces biodiversidad, servicios ecosistémicos, y la tercera etapa es pues ya infraestructura, ¿no? Lo que corresponde a infraestructura, dar a conocer el parque, vincular más. Hemos hecho ya trabajo participativo con los vecinos, con ONGs, como te dije, academia, gobierno, ha sido muy importante también el trabajo con ellos, y entonces ahora es pues ver la figura en la cual va a quedar, ¿no? Porque después de ¿quién lo va a operar? conocido, ¿Quién lo va a cuidar? exacto, ¿Quién va a proteger eso? Exacto, ¿no? Nosotros hemos trabajado muy de la mano con los vecinos del sector, ellos han estado súper interesados, de hecho ellos han sugerido también algunas partes que quieren volverlos como parques lineares dentro o muy cerca del polígono. Entonces eso nos ayuda a que los vecinos pues tengan esa liderazgo, ¿no? O sea, ese interés y ese sentido de pertenencia, ¿no? Por este parque, pero también pues por ahora va a estar manejado más de tipo académico, con visitas guiadas y controladas. ¿Por qué? Porque inicialmente pensamos que fuera un lugar abierto, ¿no? O sea, un sendero que cualquier persona pueda entrar que a no través hubiera del río. Libre. Pero cuando nos dimos cuenta de que realmente es un oasis de biodiversidad, dijimos, bueno, pero qué tan es, porque mucha gente infelizmente, por ejemplo, quiere entrar con perros, ¿no? Y no entiende la problemática que eso implica, porque los perros, aunque estén vacunados, pueden ser vectores de parvovirosis u otras cosas que afectan a los perros, pero no sabemos qué pasa con el mapache, con el zorro, con otros animales que nunca han estado expuestos a ese tipo de virus, ¿no? Claro, bueno, claro. Aunque acá vive en la ciudad, pero sin embargo preferimos, entonces bueno, el ayuntamiento, ellos piensan tal vez que sea una idea interesante volverlo como un área protegida urbana, y eso lleva a recapitular que en la historia de San Luis Potosí no existe un área urbana protegida. No hay, Freddy, no hay. Eso es importantísimo, y esto de, como dirían los chavos, es un red flag. Literalmente, porque al final del día, si no lo tenemos y estamos en una expansión de la zona industrial, estamos en una expansión de la construcción residencial, porque ya los cerros se forraron, o sea, quienes conozcan aquí San Luis Potosí, ya se forraron los cerros. La gestión política, digo, claramente me hablas de una vinculación muy, muy poderosa, la suma de los actores, la vinculación con instituciones académicas como el INECOL, la gente de Veracruz. En este sentido, me gustaría aprovechar también la pregunta, ¿qué riesgo se correría? Y sabemos que así funciona la naturaleza, no para mañana, pero sí con el paso del tiempo y el paso de los años. ¿Qué pasaría si no se protege esta zona? ¿Qué pasaría si al rato ya estamos viendo lleno de construcción de residenciales, de privadas, de casas, que al final del día estamos robándole pulmón a nuestra ciudad? ¿Cuál sería el impacto desde tu perspectiva, Freddy? Sí, justamente has tocado un tema que para nosotros ha sido bandera, y es el pulmón como alvéolos. Los alvéolos son una parte de los pulmones que construyen y funcionan para el intercambio de oxígeno. Nosotros vemos que este lugar es como un alvéolo de la ciudad, es decir, es unos puntos que suman al poder tener un aire más puro, al poder tener un control de partículas, al poder tener una temperatura que mitigue. Si desaparecemos sitios como este por darle espacio a infraestructura, perdemos no solamente biodiversidad, sino servicios ecosistémicos, ¿no? Nos exponemos, te decía, lo de los mosquitos. Claro. Entonces, por ejemplo, ya al poner solo casas con cisternas, porque vivimos en una zona semiárida, necesitamos lugares de almacenamiento, y eso incluso favorece la presencia de mosquitos como Aedes aegypti, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso nos dimos cuenta en una investigación. Te digo que mi laboratorio trabaja mucho en la parte urbana. Hicimos una investigación con mosquitos en la ciudad y nos llevó a entender eso, ¿no? Los mosquitos en San Luis Potosí se están moviendo independientemente de si hay barrios pobres o ricos. Realmente lo que los determina es la composición del paisaje, si hay jardines, si no hay jardines, si es solo ciudad, si tiene corredores verdes. Entonces, todos esos elementos ayudan a que hayan otras especies y disminuya, por ejemplo, la presencia de Aedes aegypti. Pero cuando está lleno totalmente de casas, todo pavimentado, todo cemento, cero verde, Aedes aegypti, que transmite el bovirosis, está arriba, ¿no? Entonces eso es importante, eso es un justificativo del por qué tener sitios como... Se convierte en un problema de salud pública, Freddy. Exactamente. O sea, esto es de verdad una alarma, y este es un llamado precisamente a que, además de los que se sumaron, organizaciones de la sociedad civil, ayuntamiento, gobierno del estado, gobierno federal, o sea, todos tienen que subirse definitivamente, porque primero tenemos que protegerlo, tenemos que preservarlo, y tras este gran trabajo, platícame un poquito del equipo que se integró al seno del IPICIT, pues para que hicieran toda esta chambota, pues desde la catalogación e identificación. Sí, pues nosotros somos un grupo, ha sido bastante grande, y afortunadamente tuvimos también un técnico por proyecto, Salija Barbosa, que nos ayudó muchísimo. Ella nos fue muy clave en el tiempo que estuvo en el proyecto, y vinculamos investigadores, el doctor Juan Fernando Escobar de la Universidad de Guadalajara, la doctora Ana Brenda Díaz. Juan Fernando es ornitólogo y fotógrafo de naturaleza, entonces nos hizo unas fotos padrísimas, vino a una visita y nos identificó las aves.
2 visitas que hizo él y una actividad que hizo. Y cuando él vino acá, por ejemplo, hicimos una actividad de ciencia ciudadana, de pajareando con un ornitólogo pues profesional. ¡Qué padre, qué Y entonces chido! se vinculó muchísima gente, entonces ahí comenzamos nosotros también a dar un poco a conocerlo, ¿no? Claro. La doctora Brenda Díaz también, que ella trabajó con reptiles, anfibios, el doctor Juan Quijano del Instituto del INECOL, él está en la UNAM, en la IES en Morelia, él trabajó con arañas. Fue un grupo grande realmente, ¿no? O sea, hemos tenido especialistas que han trabajado con hormigas, también de allá de la Universidad de Guadalajara, y nosotros le damos ese peso porque justamente entre los trabajos ecológicos lo más difícil es el taxónomo, ¿no? El taxónomo es una actividad que a veces no es tan bien remunerada y no mucha gente se dedica a hacer taxonomía. Se necesita gente preparada en eso. Claro, y es un pilar de la ecología, de lo que hacemos Claro. para poder identificar cosas, ¿no? Entonces, parte de ese proyecto y que nos permitió, justo con el apoyo que obtuvimos del Coposit, fue trabajar con todas estas personas, ¿no? Ya, Vincular, con enviar especialistas. material o invitar especialistas que vinieran aquí a San Luis Potosí. Precisamente, Freddy, ¿de qué manera apoyó el Coposit? Digo, no entraremos así como que en los detalles porque si no nos va a llevar toda la hora, pero vamos, ¿de qué manera sumó el hecho de que pudieran haber accedido a este fideicomiso de montos electorales? No, pues justamente a eso, ¿no? A poder trabajar en un área, a poder construir, desarrollar, gestionar, ¿no? Lo que nosotros estamos queriendo hacer ahora con este proyecto del parque urbano. Gracias a ese recurso, pues hemos podido hacer todo esto que te he contado en este tiempo que hemos hablado. Todo eso ha sido gracias al recurso, ¿no? Poder estudiar distintos grupos, poder traer especialistas, poder comprar equipo para medir cosas, poder tener ahora unos videos padrísimos que invito a que nos escuchen a través del Instagram. Tenemos una página. Sí, ¿dónde nos encontramos? En el Instagram nosotros podemos una página que es LPAS, que nosotros decimos ELPAS. Qué como chido. El ELPAS, que traduce El Laboratorio Paisajes Antrópicos Sostenibles. Ese es nuestro nombre de laboratorio, pero ELPAS así nos encuentra. Está rápido. Sí, en Instagram. En Instagram. Tenemos Instagram y para ahí que compartan. hemos subido algunos de estos videos que te cuento de los animales que hemos encontrado ahí. Entonces, para quien nos escuche, es una oportunidad de ver y pues quien desee también saber más de este proyecto me puede contactar. Mi nombre es Freddy Alvarado, investigador titular del IPCIT. Mi correo es igual, freddy.alvarado@ipcit. Entonces, bien fácil, .edu.mx. Facilito, ahí en el limpio, camino a la presa, que todo el mundo sabemos, hemos andado por ahí. Me gustaría aprovechar los últimos minutos, Freddy, también, hablando un poquito de precisamente ahorita que decíamos y de lo que apoyó el Coposit. Yo sí quisiera sensibilizar a nuestro público en decir, a ver, no por el que se haya apoyado un arranque de un proyecto le va a dar mantenimiento a largo plazo, porque no nada más con eso la hace la ciencia. O sea, se requiere que la suma, por ejemplo, de la industria, de los gobiernos, de la sociedad civil, se sumen para que se sostenga. Digo, estamos hablando de sostenibilidad. Bueno, si no estamos en Navidad, mi Freddy, pero pues pongamos el wish list, pongamos esta lista de requerimientos para lograr el siguiente paso, que la primera pregunta sería eso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahorita me hablabas, bueno, pues bajo qué manos va a quedar, quizá ahorita dentro de la academia, vamos a cerrarlo, hay que normar un poquito. Para lo que se busca lograr como siguiente paso, ¿qué se tiene que sumar? ¿Quiénes? Además de recursos, porque todo requiere recursos. Al final del día necesitamos recursos para que sumen estos grandes proyectos de impacto. Y ya nos dijo el doctor Freddy el impacto negativo que tendría que no lo sostuviéramos. ¿Qué se requeriría y de quiénes? Sí, pues en ese aspecto hemos contado con suerte. El ayuntamiento nos ha apoyado también. Bueno, ellos nos prometieron también un apoyo para el parque que nos permite construir y finalizar algunas cosas. Justamente el trabajo con vecinos, ONGs, personas, lo que queremos es generar ese compromiso, generar ese interés por este espacio que al final sea de todos los potosinos, pero que hay que manejar de manera responsable. Claro. Porque te decía, si lo dejamos abierto, corre riesgo de fuego, de muchas cosas. Entonces la idea es tener estos espacios para que las personas puedan trabajar. Inicialmente que sea un parque con fines de trabajo más de investigación y personas que puedan ir y visitarlo sin problema también, ¿no? Eso en parte, ¿no? Pero si hay también interés de los constructores, por ejemplo, también nos sirve, ¿no? O sea, que quieran. Nosotros ahorita estamos en esta fase que va a comenzar apenas. Tiene que ver con construir algunos senderos y esto. Entonces, por ejemplo, se requiere infraestructura, alguna constructora, o sea, sí, que se sume. Sí, que ellos se sumen, ¿no? El ayuntamiento nos ha ayudado con algunas cosas también, corte, limpieza. Organizamos una limpieza que recogimos más de 1 tonelada de basura que había en el polígono. Eso fue clave, lo hicimos en un domingo de pilas ahí con el ayuntamiento, nos ayudaron muchísimo, llegaron voluntarios también de la academia, ¿no? Estudiantes, jóvenes interesados. Entonces esto se ha ido sumando y lo interesante sería pues que bueno, quien quiera participar, bienvenido.
Exactamente. Y que se vaya de la mano con esto. Repíteme el Instagram y el correo electrónico, porfa. El Instagram, LPAS, que es Laboratorio Paisaje Antrópico Sostenible. Ese es de la División de Ciencias Ambientales de IPCIT. Ahí nos encuentran en Instagram, LPAS. Y mi correo electrónico es freddy.alvarado@ipcit.edu.mx. Pues Freddy, estaremos apoyando desde el Coposit para la difusión, la visibilización, además del apoyo que se dio, pero sobre todo que se sostenga este proyecto. Enhorabuena, felicidades y que se sigan sumando las manos. Muchas gracias, Freddy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El doctor Freddy Alvarado, investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPCIT, Centro de Investigación de aquí de San Luis Potosí. Cuidemos nuestros entornos, cuidemos nuestra ciudad, porque si no, no cuidaremos nuestra salud. Muchas gracias, yo soy Edgar Jiménez, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11:30 de la mañana en la entrevista de La Neta de la Ciencia. Hasta la próxima. Esto fue La Neta de la Ciencia. La Entrevista. Nos escuchamos en la próxima.